Últimamente estamos oyendo hablar un montón del tema de Europa, parece que además se oye por ahí que hay ciertos cambios o que se acercan ciertos cambios y hay un poco ahí de confusión y un poco también yo creo que de desconocimiento, un poco de lo que significa Europa. ¿Qué nos puedes contar? O sea, ¿qué crees que es Europa o qué podemos... para los que no sabemos mucho de Europa, ¿qué nos puedes informar? A ver, Europa como tal, o la Unión Europea en este caso, yo siempre digo lo mismo, es como un club privado donde hay 27 miembros que pagan una cuota anual y con esa cuota anual o multianual se subvencionan una serie de políticas de ámbito europeo, como puede ser empleo, como puede ser educación, o puede ser asuntos sociales. Y he oído hablar de eso de que fondos europeos parece ser que no es lo mismo para nosotros, los que no entendemos mucho. Fondos europeos suena como el dinero que viene de Europa, pero creo que hay algunas matizaciones ahí. Cuéntanos. Sí, ahí vamos a ver, el dinero que viene de Europa viene de dos formas. Uno viene efectivamente a través de lo que se llaman los fondos europeos, como pueden ser los fondos de cohesión o los fondos regionales. Estos fondos normalmente los manda Europa directamente a cada gobierno y cada gobierno los gestiona a nivel nacional. Mientras que los programas son programas de acción específicos que se gestionan directamente desde Bruselas y tienen un ámbito internacional, es decir, tienen que participar como mínimo dos países de la Unión Europea. Ah, correcto, muy interesante. Y el tema este del fondo de recuperación y resiliencia que se viene hablando mucho, el plan España puede, todo este tipo de, de cosas, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, vamos por partes. El Fondo de Recuperación es un programa de medidas que la Unión Europea crea como respuesta a la pandemia de la COVID-19. Como todo el mundo sabe, esta pandemia ha producido no solo una crisis económica importante, sino una crisis social y ha afectado a todos los sectores de toda la sociedad. En este caso, estos fondos van dirigidos a intentar paliar, por eso se llaman de recuperación y resiliencia, los efectos de la pandemia y ayudar a recuperar a tanto pequeñas como medianas como grandes empresas en todos los ámbitos de las sociedades que pertenecen a la Unión Europea. Y a los fondos europeos, ¿quién puede dirigirse a los fondos europeos? Es decir, ¿es posible para alguna entidad nacional obtener fondos europeos? A ver, por definición los fondos europeos solo lo pueden gestionar autoridades públicas. Entonces, en este caso, cualquier autoridad pública del nivel que sea, desde un ayuntamiento pequeño hasta una comunidad autónoma, pasando por una diputación o una mancomunidad de municipios, puede acceder a esos fondos europeos, porque se gestionan directamente desde las autoridades públicas. ¿Cómo se gestionan? Pues creando medidas específicas, pues a lo mejor en el ámbito de la educación construyendo nuevas escuelas o dotando de nuevos recursos tecnológicos al profesorado que durante la pandemia pues no ha podido acceder a ellos porque tales recursos no existían anteriormente. Por lo que acabas de decir, parece que en este nuevo periodo de Europa está cobrando muchísima importancia el tema ecológico y también la transición digital. Cuéntanos cómo puede afectar, por ejemplo, esto. Sí, vamos a ver, la Comisión Europea, cada periodo multianual de financiación, ahora mismo empieza el 2021-2027, establece unas prioridades clave para todas las acciones que desarrollan ese periodo. Entonces, para este periodo, la Comisión Europea ha decidido que, por un lado, había que tomar ya cartas en el asunto con el tema medioambiental, que es lo que se denomina el Pacto Verde Europeo, y por otro lado, también gracias a la pandemia, si hay algo que agradecerle, se han dado cuenta que hace falta darle un empujón a la transición digital, que no es simplemente el saber manejar dispositivos digitales, sino toda una transformación de la sociedad en lo que se llama la digitalización de la sociedad o ir hacia la sociedad de la información y de la comunicación. Entonces, claro, piensas que había un auténtico salto digital que ahora va a ser acompañado con fondos europeos y las entidades y las empresas se pueden un poco aprovechar en este momento de eso. Sí, efectivamente, porque ya la Comisión tenía en previsión lanzar el programa Europa Digital, pero la pandemia lo que ha hecho ha sido reforzar o, por así decir, empoderar la necesidad de esa digitalización, no solo de los ciudadanos, sino también de las pequeñas y medianas empresas. Me parece muy interesante. Y con respecto a las empresas privadas, ¿qué opciones tienen para obtener en Europa
financiación? Pues como las empresas privadas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, han sido las más perjudicadas por la pandemia, la Comisión Europea ya tenía puestos en funcionamiento algunos programas como el COSME, que es el programa europeo para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, pero ya, sobre todo con las medidas financieras que está proponiendo para la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, cualquier pequeña y mediana empresa con sede en un país de la Unión Europea puede acceder a estas ayudas y a estas subvenciones. ¿Y cómo puedo acceder a los fondos de resiliencia, a esta ayuda especial que han dotado por motivo del COVID? Para esto se ha creado lo que se llama el mecanismo de recuperación y resiliencia, que en un plazo máximo de 3-4 meses todos los Estados miembros tienen que tenerlo instrumentalizado y procedimentado. ¿Qué quiere decir esto, que suena así tan técnico y tan denso? Pues que ahora mismo, por ejemplo, España tiene su plan de recuperación preparado. Lo tiene en borrador, lógicamente, lo va a mandar a Bruselas. Bruselas le tiene que dar el visto bueno, y cuando Bruselas le dé el visto bueno y se lo devuelva a España, España empieza a poner en marcha esas medidas, abriendo líneas de inversión, de préstamos y de ayudas para las empresas, para que puedan acceder a esa financiación para recuperarse económica y técnicamente. Y todo esto de Europa suena, para mí al menos, bastante complejo, ¿no? El solicitar, yo creo que supone conocer mucho cómo hay que presentar las cosas, qué hay que hacer. Cuéntanos un poco, ¿qué experiencia tienes tú en ese sentido? Bueno, hay una cosa de la que nos venimos quejando los evaluadores o las personas que trabajamos en el mundo de Europa en los últimos 20 años, y es que la Comisión Europea sí que ha simplificado mucho el tema de la información que aparece en las redes, pero aunque todavía les cuesta, no han simplificado los procedimientos para solicitar las ayudas. En algunos casos están unificando los procedimientos en un portal único que es gestionado directamente por la Comisión Europea. Te tienes que registrar, la Comisión Europea te da un número de registro en aras de la transparencia, y con ese número de registro tú puedes concursar prácticamente a todas las ayudas y subvenciones de la Comisión Europea. El procedimiento en sí no es complicado, se tarda unos 15 minutos en hacerlo. Luego lo que ya es un poco más complicado es navegar entre tanta información e identificar cada uno de los procedimientos para solicitar cada una de las ayudas. Sí, el saber qué contar y cómo contar en cada momento, cómo encontrar socios, todo ese proceso, ¿no? Sí, esa ya es la segunda parte, porque una vez que has identificado la ayuda, pues tienes que tener claro si ese tipo de ayuda te puedes presentar tú solo, que casi nunca es así. Una de las características de la financiación europea es que como mínimo deben de participar 2 países de la Unión Europea en prácticamente todas las ayudas. Hay muy pocos casos en los que pueda ir un único solicitante. Y después tienes que saber qué documentación te tienes que leer, qué formulario tienes que escoger, cómo tienes que rellenarlo, cómo tienes que hacer el presupuesto. Y luego un error bastante común, que no es solo nuestro, de los españoles, le pasa a muchos participantes noveles. Esto no es como la ley del procedimiento administrativo común español, que tú presentas una solicitud, te falta un papel y luego te piden una subsanación. No, aquí o lo presentas todo en modo y fecha o te quedas fuera. Y por lo que dices, el valor de las ideas será bastante importante aquí, ¿no? Realmente tener una idea, porque si entiendo que habrá muchas empresas de toda Europa o sociedades públicas, privadas presentando ideas, entiendo que tendrá un valor. Has hablado de evaluación, explícame un poco. Sí, vamos a ver. El criterio de innovación o de novedad para la Unión Europea no consiste en inventar cosas nuevas, que se puede, pero estamos hablando ya de cuestiones ya muy específicas. Podemos estar hablando de nanotecnología o de ordenadores cuánticos, cosas prácticamente de ciencia ficción. Mientras que para la Unión Europea la innovación consiste en presentar ideas nuevas, o sea, ideas que a lo mejor en el pasado han funcionado bien, y es volver a contextualizarlas. Entonces yo siempre digo que cuando tienes una idea que piensas que puede ser un buen proyecto para la Unión Europea, hay que hacer un poco de trabajo de detective. Hay que navegar un poquito en la red, buscar adecuadamente si tu idea ha existido o alguien la ha tenido antes, si esa idea la ha financiado ya la Comisión Europea, porque una cosa que no hace la Comisión Europea es volver a financiar
ideas que ya se han aprobado y financiado anteriormente. Y para terminar, ¿cómo ves el futuro de estos fondos europeos, de esta relación de las empresas con Europa? ¿Cómo ves el futuro ahí? Hombre, esto es una ventana de oportunidad. Es una ventana de oportunidad porque por primera vez en muchos años todos los Estados miembros de la Unión Europea se han puesto a trabajar codo con codo, le han echado muchísimas horas para ver cuáles eran las soluciones posibles, han trabajado mucho también en el tema económico directamente con el Banco Central Europeo. Hay una inversión en personal, en dinero, en recursos. Posiblemente es cuando más Unión Europea es en este momento Europa, y me viene a la cabeza que el futuro es el eslogan propio de la Unión Europea, que es unidos en la diversidad. Estaremos muy pendientes de Europa.